Y algo que se repite en nuestros testimonios con voz propia relacionados con el tema del aborto, la idea de que a nadie le da placer someterse a un aborto. No es algo que uno elija o desee llevar adelante en la vida. Las personas gestantes tienen el derecho a tener más derechos todavía. Y vamos a recibir para hablar de este tema y para profundizar además a partir de su libro y como disparador a Ana Correa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Ana? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Bueno, Ana es periodista, es escritora. La hemos visto y la hemos conocido mucho a partir de la publicación de Somos Belén. ¿Pensaste que iba a tener esta repercusión tu libro cuando decidiste en aquella noche en que el Senado finalmente no aprobó el aborto en la Argentina que ibas a escribirlo? Mira, tenía la ilusión de que tuviera repercusión justamente porque, como bien decís, la decisión se apresuró cuando vi que en el debate en el Senado y en diputados, pero sobre todo en el Senado, se mentía mucho. Se decía que en la Argentina no había mujeres presas por aborto. Entonces me parecía importante, dense cuenta que sí, en la Argentina Claro. hay mujeres presas por aborto. Y entonces quería y además es tan conmovedora toda la historia, que apostaba a que hubiera empatía con la situación que pasó Belén y que en el libro queda claro que no es el único caso. Claro. Contemos un poquito la historia, digo, porque Belén, que es un nombre ficticio, también vale la pena decirlo, no es el nombre real de la persona a la que le ocurrió esto, tuvo un aborto espontáneo, esto fue en la provincia de Tucumán y producto de concurrir a un centro de asistencia de la salud en medio de lo que le estaba pasando, termina detenida casi 3 años. Sí, es muy increíble porque es una chica de 27 años que se siente mal, Sí. creen que tiene algo en el estómago, Ajá. va a una guardia de un hospital público en Tucumán con la madre y le diagnostican en el ingreso abdomen agudo, Sí. que es lo que le ponen a alguien cuando tiene apendicitis, gastroenteritis. Ni ella sabía que está embarazada, ni los médicos cuando la revisan se dan cuenta que está embarazada. Claro. Recién a las 2 horas, cuando empieza con hemorragias, sospechan que en realidad sí estaba cursando un aborto espontáneo. Claro. Y ante esa situación, la duermen, le someten a una intervención, se despierta, está rodeada de policías y queda presa. Por 29 meses queda presa. Y te digo algo, Sí. si no fuera porque hubo una psicóloga que fue convocada para una causa judicial en Tucumán, que hizo que la abogada feminista Soledad Deza se enterara de esta situación, Probablemente estaría detenida. estaría detenida, porque la habían condenado a 8 años de cárcel. Es impresionante. Es impresionante. Y te pregunto, Ana, no para centrarnos solamente en el caso Belén, porque es el disparador de muchos otros casos, vos lo decías, mujeres presas en Argentina por abortos no punibles, hubo, y hay que revisar todo esto. Digo, ¿qué ocurre una vez que la Corte de la provincia decide que la libertad tenía que ser inmediata, en el caso Belén? ¿Qué ocurre con las personas responsables anteriores? Digo, con quienes la denunciaron, con quienes decidieron que lo que ella había cometido era un delito. Mira, es muy indignante porque, para empezar, el director del hospital en el que denuncian a todas las mujeres que tienen abortos espontáneos, hoy es el segundo de la ministra de Salud de Tucumán. O sea, lo premiaron Con un ministerio, con un viceministerio, digamos, con una un dirección. viceministerio de Salud en la provincia. Tremendo. Una defensa oficial que fue tremenda porque la terminó inculpando, Ajá. un abogado privado que la estafó y luego fue condenado por otro delito, el abogado que sí había cometido, Sí. fue condenado a la cárcel, nunca cumplió un día de cárcel y estafó a toda la familia. O sea, fue como una cadena de violencia patriarcal desde el Estado y desde la sociedad tucumana. Claro. Entonces, ninguno de ellos tuvo ninguna represalia ni ninguna castigo a partir de lo que Al hizo. contrario. Al contrario. Algún En cambio, premio Belén, hubo por allí. Belén, que hay que decir que la Corte Suprema de Tucumán, cuando revisa la causa y dice, no, tiene que estar en libertad, y a los pocos meses dice, además la vamos a absolver porque es absurdo que haya estado presa. Aún así, Belén, que como bien marcaste, es el nombre que eligieron ella junto con su abogada para que en Tucumán no molestaran a su familia, para que no la persiguieran, ella sigue sin sentirse segura de dar a conocer su nombre
y su rostro. Es impresionante eso, ¿no? Es muy tremendo. Cómo los brazos de ese patriarcado llegan hasta lugares casi insospechados e infinitos, ¿no? Que ella no pueda seguir adelante con su vida de manera normal, precisamente por lo que le tocó vivir, en lo que no tuvo ninguna responsabilidad. Claro, que también como que se va a un extremo de lo que todas las mujeres sentimos cuando defendiendo los derechos de las mujeres y los derechos de las niñas nos terminan diciendo asesinas. Claro. Bueno, ella lo sufrió en carne propia en su provincia, con su familia, y no quiere volver a pasar por eso. Ana, cuando empezaste la investigación y tu disparador, como el nuestro aquí en el programa, fue este caso, ¿con qué te encontraste? ¿Cuáles fueron esas, no sé si sorpresas, pero sí esos datos que entendiste que eran trascendentes y que tenían que estar volcados en tu libro con los que te encontraste? Mira, lo que más me sorprendió es que todos sospechábamos que sí había presas por aborto. Lo que me pareció increíble que cada vez, incluso la gente de Tucumán, cuando se enteran, no lo pueden creer, esto que en Tucumán se denuncian como delitos los abortos espontáneos. O sea, cualquier tipo, pérdida de embarazo de una persona en edad gestacional, que puede ser, no sé, desde un embarazo ectópico o uno que no se desarrolla, te denuncian como si fueras una delincuente. Y tenés que salir a defenderte. Tenés que salir a defenderte. Esto en los hospitales públicos, en las clínicas privadas no pasa. Pero ¿qué pasa? No todos esos casos terminan con las mujeres presas. Pero te quedás con antecedentes penales. Te tenés que defender para que no te condenen. O sea, es una situación insólita. Eso desde lo malo y desde todo el sistema de violencia que rodeó, muchas cosas ya sabíamos. Pero también una de las cosas que yo quería dejar en el libro es de lo que es capaz la red de mujeres, porque a partir de que Soledad esa se entera de esto, trabaja en red con una periodista tucumana, con redes de mujeres, las redes de mujeres en Tucumán, con las redes de mujeres a nivel nacional, por supuesto con la campaña nacional por el derecho al aborto, y logran algo, un movimiento que trascendió fronteras. O sea, en China hubo más de 50.000 firmas de mujeres para pedir su liberación. Para pedir su libertad. Qué impresionante eso. Sí, ¿no? En Gran Bretaña, España, Alemania, Dinamarca. Todo eso lo lograron las mujeres. A pesar de lo cual, Belén se sigue sintiendo insegura. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que en la Argentina, en estos países que te nombré, el aborto no es un delito. Claro. Pero en su país el aborto es considerado un delito. Cuando me preguntan, ¿cómo puede ser que denuncien como delitos los abortos espontáneos? Como está en el imaginario, bueno, aborto está en el Código Penal, debe ser un delito, ante la duda, la mujer es culpable de algo, la mujer es culpable de un delito. Entonces, no me parece tan raro que ella no quiera darse a conocer, cuando la sociedad todavía y el Estado todavía condena el aborto en las mujeres. ¿Cuánto pensás que va a colaborar? Porque también hay que tener en cuenta que en un país federal las provincias obviamente tienen potestad sobre determinadas resoluciones, pero ¿cuánto crees que va a colaborar para democratizar esta situación el protocolo que fue publicado en el Boletín Oficial con la firma del ministro Ginés González García? Mira, el protocolo, como también marcabas bien al principio, lo que hace es explicar cómo hay que aplicar una ley que es de 1921. Y el fallo Falque es del 2012. Lo que hace es no dejar ninguna duda de cómo hay que aplicarlo. Pero de todas maneras las provincias ya tenían obligación de cumplir con la ley de 1921. O sea, una niña de 12 años no puede ser obligada a ser madre. Ser riesgo de salud para la mujer no se la puede obligar a seguir adelante con el embarazo. Y sin embargo, siguen haciéndose los distraídos o siguen cumpliendo la Constitución. Entonces hay dos cosas que son muy importantes. Uno, el anuncio del ministro Ginés González García de que va a convocar a todos los ministros de salud de las provincias para decirles, este es el protocolo, alguna duda lo tienen que aplicar, eso es muy importante. Y lo otro es que muy pronto tiene que ser ley el aborto. Porque eso lo va a terminar, o sea, el protocolo es importantísimo, o sea, ya no puede haber dudas. Es mucho más importante la decisión política que está demostrando el ministro de Salud,
y es imprescindible la legalización del aborto. ¿Pensás que va a ser posible en la nueva presentación que se haga desde el colectivo este año en la Cámara de Diputados? Digo, hay una nueva confirmación en diputados y en senadores. El Senado fue el que terminó impidiendo o votando negativamente para que ese proyecto saliera. ¿Cómo pensás que puede darse en este nuevo año de presentación y con un Congreso conformado diferente? Sí, ahí tenemos que ver porque hay muchos que se están yendo al Ejecutivo, entonces cómo queda la conformación. Me parece que la decisión del presidente Alberto Fernández de decir que va a enviar un proyecto de ley con su propia firma, que eso va a ayudar muchísimo, porque yo a todos les comparo con algo que sucedió hace muchísimos años, que fue la ley de divorcio. Sí. El presidente Raúl Alfonsín fue el que tomó la decisión y puso su firma en el proyecto, lo cual no quiere decir que ni que Alfonsín en su momento ni que Alberto Fernández ahora sean ellos los que escriban, o sea, yo digo, la ley lo avalan con su propia firma. Lo avalan con su firma. Así es. Y la ley va a estar escrita por el movimiento de mujeres, por la historia del movimiento de mujeres, va a estar plasmado eso y me parece lo que nosotros como movimiento de mujeres buscamos es eso, es que el aborto sea legal, seguro y gratuito. O sea, si eso se cumple, va a estar plasmado lo que luchamos durante tantos años. En tu experiencia de trabajo como periodista, como militante feminista y demás, ¿por qué pensás o dónde ubicarías esa cuestión tan difícil de comprender que es la negativa a la posibilidad de ampliar derechos? Me parece que tiene que ver mucho con el sistema patriarcal, que parece que es como una consigna vacía. Parece eso hasta que te enterás eso, que te denuncian, te meten presa por haber perdido un embarazo. Sí. Yo te lo hago al revés. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en la legalización del aborto como símbolo? Porque hay un tema de sometimiento a nuestra libertad, a nuestro cuerpo, a nuestra vida, que que empieza ahí. O sea, ya destrabar eso sería también empezar a abrir los ojos sobre basta con el que, mientras lo estamos diciendo, pero digamos, para combatir las violaciones de niñas, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de discriminación. O sea, el aborto además es el único delito que existe que es exclusivo de las mujeres en el Código Penal. O sea, tiene mucho de cambiar una mentalidad. Por eso también para nosotros no es solamente, o sea, no es que nos quedamos solamente en eso. Exacto. Es simbólico de que entiendan que las mujeres somos libres y somos sujetos de derecho tanto como los hombres, que les cuesta mucho entenderlo. Gracias por haber venido, Ana. Un placer tenerte aquí y recibirte en nuestro programa. Gracias a vos de nuevo. Nosotros nos vamos a la pausa con Voz Propia, ya volvemos.